Buenas tardes, mi nombre es Cabrera Gardini Jonathan Alexander. Número de cuenta 19-280049. En esta ocasión a mí me tocó el tema de resistividad y efectos de la temperatura. En el libro se encuentra como transferencia de energía en un circuito eléctrico. Muy bien, para empezar creo que es apto aclarar las diferencias entre el cómo se desarrolla este tipo de problemas de la vida real. La transferencia de energía en un circuito eléctrico tiene mucho que ver con lo que es la resistividad en circuitos en serie, paralelo y mixto. ¿Por qué? Porque es el mismo concepto, solamente que cambia el que se utiliza. En este caso, en las de serie y paralelo, en las resistividades, se utiliza mucho lo que es la electricidad, y en caso de transferencia de energía se utiliza más la transferencia en cuanto a calor. Entonces, es por eso que esta tabla está aquí, para comparar las características que se encuentran entre lo que es la resistividad en serie, paralelo y mixto, con lo que es la transferencia de energía en un circuito eléctrico. Bueno, se puede decir que estas son como analogías, es decir, la electricidad calcula a partir de un voltaje. Sus características principales son calcular voltajes, corrientes eléctricas y resistencias eléctricas. En el caso de la transferencia de calor, o bueno, en un circuito eléctrico, la transferencia de energía, es muy necesario calcular lo que es la temperatura, el flujo de calor y la resistencia térmica. En otras palabras, durante el cálculo en una electricidad de un voltaje, analógicamente en la parte de la transferencia de calor se calcularía la temperatura. Ahora, en el caso de la electricidad, si la corriente eléctrica se piensa calcular, en el caso de la transferencia de calor sería un flujo de calor, así respectivamente con la resistencia eléctrica y la resistencia térmica. Para entender mejor esto, es que he desarrollado de este lado un diagrama sobre un sistema en serie de una conducción eléctrica, que en este caso se ha utilizado para calcular para explicar lo que es la transferencia de calor. Como en el tema de serie, de resistividad de serie y paralelo, tenemos una batería B que está conectada a un dispositivo eléctrico, por los alambres pasa una corriente I y una diferencia de potencial eléctrico que está dada por la diferencia de potencial entre A y B. Ok, B es la pila. ¿Por qué digo esto? Porque el dispositivo eléctrico podría ser entre un resistor, un capacitor, un motor, o igual podría ser otra batería. Ahora, en este caso, el flujo de electrones está constantemente hasta que llega al dispositivo eléctrico. En este punto existe una colisión de átomos en el que en realidad, a diferencia de un sistema en serie o en paralelo, en vez de ganar más energía, lo que está ganando es temperatura, es calor, ya que la colisión, al hacer un impacto, está generando temperatura interna dentro de los átomos. Eso ya lo explicaré un poco más adelante. A lo que me refiero es que el flujo, o sea, la idea conceptual es muy parecida a lo que es los sistemas en serie, paralelo y mixto. Habiendo visto esto, también apto mostrar algunas fórmulas para el cálculo de una transferencia de calor, tomando en cuenta datos como la resistencia y pues el voltaje de la pila en general. Ok, hay dos casos en los que se podría calcular lo que es una transferencia de calor. Normalmente no se encuentran este tipo de casos en donde la batería es una fuente ideal, por el hecho de que siempre una batería va a presentar resistividad, tal vez no hay mismo, pero al momento de hacer el flujo en el circuito lo va a presentar. Es imposible que no sea, porque no hay algún material que no presente resistividad por más conductor que sea. Ahora, es lo que se dice en este caso, suponiendo que la batería es una fuente ideal representada por E,
esta misma transfiere una cantidad de carga y esto implica un trabajo. El moverlo desde un punto positivo hasta acá, en esta dirección, necesita un trabajo, y es lo que podríamos verlo hasta como el mover una cama de un lugar a otro. Te presenta un trabajo sí o sí. En este caso es lo mismo. El hecho de que esté dado esa fórmula, el hecho de que el trabajo esté presente nos crea esta fórmula, y esta fórmula, en otras palabras, nos está diciendo que con esto tú calculas la rapidez con la que la batería está transfiriendo la energía alrededor de todo el circuito. Ok, ese es un caso. Vamos al siguiente. En caso de que se conste de una fuerza electromotriz y de un resistor R, en este caso, la fuerza electromotriz la podríamos considerar como la misma batería. Es la que está generando la energía que va a pasar por todo el circuito eléctrico. En este caso, en el caso en el que sí existe un resistor, una resistencia, se produce un cambio de energía potencial durante este desplazamiento de la carga. Ahora, la energía potencial no siempre va a ser constante. ¿Por qué? Porque hay más lugares en los que se va a ir deteniendo, se va a ir cambiando, y por eso es que genera un cambio de energía potencial. La diferencia de potencial entre A y B nos dice que es I por el resistor. Y esta fórmula que vemos aquí nos está indicando que la energía se transfiere al resistor y la potencia recibida se calcula con, ahora es otra fórmula. Entonces, esta es energía que se transfiere al resistor y la potencia que se recibe en el resistor nos da como resultado la fórmula de la potencia resistor igual a I al cuadrado por un resistor. Ahora, normalmente en los ejercicios, en el ejercicio que estamos por ver, la resistividad y el voltaje de la batería que se da ya están predeterminados. En este caso, I al cuadrado, donde I es igual a la diferencia de voltaje de R, que pues en R es AB, es decir, la diferencia de potencial entre A y B, sobre la resistividad, el resistor, perdón. Entonces, sustituyendo este valor aquí, nos daría como resultado hay que recordar que por leyes de álgebra básica, al elevar un cociente, las propiedades de una división podrían ser que al elevar el cociente podrías separar por elevar el denominador y el numerador, y con esta r que está, al haber aquí una r cuadrada, esta se va y esta se cancela, una de las que eleva al cuadrado, para que se genere esta fórmula. Con esta fórmula es como se calcula la transferencia de energía en un circuito eléctrico. Ahora, estas dos fórmulas es muy importante que hablemos de las medidas en las que se trabaja. Estas fórmulas se trabajan en volt por ampere. Volt por ampere. Que en otras palabras vienen siendo watts.
Ya visto esto, creo que es un buen momento para ya pasar a lo que es el ejercicio, para que pues la parte teórica quede mejor explicada. Bueno, ahora pasamos a lo que es el ejercicio. Es el ejercicio que viene junto en la parte de transferencia de energía en un circuito eléctrico, en el libro que pues, nos ha proporcionado el maestro. El ejercicio dice: recibe una longitud de un alambre de calentamiento hecho de una aleación de níquel, cromo y hierro, denominada nicrómero. Tiene una resistencia R de 72 ohmios y debe conectarse a una línea de 120 volts. Dice: ¿en qué circunstancias disipará más el calor? ¿En la circunstancia A o en la B? La circunstancia A dice lo siguiente: su longitud entera está conectada en la línea. O la circunstancia B: el alambre se corta a la mitad y las dos mitades se conectan en paralelo a lo largo de la línea. Ok, lo primero que tenemos que hacer es plasmar la idea que se está pidiendo. Nos está diciendo que si la longitud, de qué forma el calor se disipará si la longitud entera está conectada en la línea. Es decir, un simple circuito eléctrico en donde existe una batería y obviamente existe una resistencia, porque aquí nos está diciendo que la resistencia es de 72 ohms. Ok, este es el caso A. La batería más menos, y nos dice que la batería, bueno, es una línea que recorre 120 volts. Son 120 volts. Ok, hasta aquí va plasmada el inciso. Vamos a desarrollar primero el inciso A, y el inciso A se resuelve. Vamos a organizar todo correctamente. Los datos que utilizan, datos, es el voltaje que se tiene con la batería, que es en línea de 120 volts, y la resistencia que también se está ejerciendo, la resistencia que es de 72 ohmios. Ok, ahora también yo creo conveniente que establezcamos qué fórmulas se van a utilizar. Para este inciso, que dice que la longitud entera está conectada en la línea, o sea, todo completo, se utiliza la fórmula que ya hemos visto, que es la potencia por la diferencia de potencial al cuadrado sobre la resistencia. Ok, esta es la fórmula a utilizar. Muy bien, plasmado esto, procedemos a desarrollar el ejercicio. Con los datos ya obtenidos, PR se volvería la diferencia de potencial entre A y B, la podemos tomar como los 120 volts. Entonces, por ende, nos quedaría como 120 volts al cuadrado sobre la resistencia. La resistencia son los 72 ohmios. Esto nos da como resultado 200 watts. Esta es la solución para la primera circunstancia que disipa el calor, 200 watts. Eso es lo que se disipa. Ahora vamos con la parte del inciso B de la pregunta. La parte B dice que el alambre se corta a la mitad, es decir, se vuelven dos, y las dos mitades se conectan en paralelo. Es por eso que les decía que tiene mucha relación en cuanto al tema de series en serie, paralelo y mixto. Ahora, entonces, el diagrama quedaría como y la resistencia dice que se divide
no, perdón, ahí no lo dice, pero nosotros por ende les estoy diciendo que se convierten en dos pedazos, en dos mitades. La fórmula aquí se modificaría y en vez de que la resistencia sea de 72 ohmios, la fórmula a utilizar aquí, fórmula para B sería igual a sobre el medio de la resistencia. ¿Por qué? Porque aquí ya se está dividiendo en dos pedazos. Si fueran tres mitades se volvería un tercio. Es respectivamente a las mitades o partes que te esté pidiendo el ejercicio. Ahora ya está conectado en paralelo y como se están dividiendo las dos mitades, o sea, es decir, el alambre se parte, quiere decir que la resistencia también se está partiendo y por lo tanto se van a generar resistencias aquí y aquí, las cuales tendrían un valor de 36 ohmios respectivamente. Por ende, ya teniendo la fórmula que hay que utilizar y el diagrama, aquí es la pila, los 120 volts, ya teniendo el diagrama que hay que utilizar y la fórmula por igual, procedemos a sustituir valores y para el primer pedazo, por la primera línea, por así decirlo, la vamos a manejar igual, 120 porque es la pila está mandando la misma corriente, no independientemente de cuántos pedazos haya después de, la pila sigue siendo constante en cuanto al voltaje que está mandando. Son 120 volts. Cuadrado sobre, ahora como estamos en la primera parte, solamente se van a utilizar 36 ohmios. El desarrollo de esta fórmula nos da como resultado 400 watts. Ok, ahora suena muy lógico que entre más ohmios la disipancia de calor sea menor, pero tomando en cuenta que esto es solamente de la primera parte y son dos partes, en realidad el circuito disipa 800 watts. Es como si dijeras que es PR1 y PR2. Obviamente desarrollando efectivamente que sea lo mismo. ¿Por qué? Porque los ohmios que se están utilizando en este lado del circuito son los mismos que se están utilizando aquí. Ya no es necesario desarrollarlo, ya solo mostramos que son 400 watts igualmente. Y por ende nos está dando un resultado de 800 watts. Ahora, ¿qué nos dice la pregunta? ¿En qué circunstancias se disipará más el calor? Nosotros lo vemos y obviamente los 800 watts nos están indicando que se está disipando 4 veces lo que se disipa en la circunstancia A. Aquí es por 4. Entonces, por ende, la circunstancia en la que más se disipará calor es en la circunstancia B. Bien, pues ese sería el resultado, es la pregunta que se da. Ahora, para pasar al siguiente tema que pues ya no me corresponde explicar, aquí lo que podríamos concluir es decir, bueno, yo quiero que pase mucho más calor,
el alambre lo voy a partir en 20 pedazos, en 20 alambritos, pero no es correcto hacerlo. Para el siguiente tema es porque se explica por qué no es correcto. Esto es todo, espero haya sido entendible. Gracias.